Hola a todos, bienvenidos al canal. Nos encontramos a 9 de enero del 2024. Son las 9:06 de la mañana, hora colombiana. En este momento vamos a realizar la actualización de la criptomoneda Bitcoin. En el análisis anterior, que se realizó hace aproximadamente 12 horas, se había establecido que tendríamos un movimiento bajista, alcanzar los 46.200, 46.000, inclusive 45.700 si el movimiento era demasiado grande. Ese movimiento ya se realizó. De hecho, llegamos más o menos a 45.300 aproximadamente. También habíamos establecido que haría un rebote alcista, alcanzar de nuevo los 47.000, inclusive los 47.300. En ese momento solo se ha realizado el movimiento bajista, y por parte del movimiento bajista que se había establecido solo hemos llegado hasta 47.000. Así que vamos a realizar una nueva actualización para ver qué nos puede esperar de Bitcoin en las próximas 12 horas aproximadamente. Bueno, en ese momento vamos a hacer una actualización del gráfico semanal. Por parte del gráfico semanal, lo que vemos en el MACD es debilidad en el movimiento. Y por parte de las velas Heikin H vemos fuerza alcista en el movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Como es un movimiento semanal, para que veamos ese posible retesteo a niveles más bajos que yo había establecido en 40.700, que ya se tocó por primera vez, que sería el siguiente 37.500, el siguiente 34.800 y el siguiente 32.900. Si tenemos el movimiento a la baja, para que se dé ese movimiento todavía se puede demorar, dado el caso de que como es semanal, para que el MACD haga todo su desarrollo se puede demorar un tiempo. Pero ¿qué es lo que veo más cercano? En ese movimiento alcista que estamos teniendo, primero ya se alcanzó el máximo anterior, se superó. De hecho llegamos a 47.248 dólares como precio más alto. Entonces, si nos acercamos y vemos por parte de las bandas de Bollinger, ¿qué podemos ver? Podemos ver que de pronto dentro de las próximas semanas haga un mechazo alcista, alcanzar los 48.100 dólares aproximadamente, o 48.000 dólares que vemos en la parte de arriba de la banda de Bollinger. Entonces, muy atento a eso, porque antes de que se produzca ese movimiento podemos ver eso. Vamos a actualizarlo entre las próximas horas, que sería el gráfico diario. Por parte del gráfico diario que yo veo un movimiento alcista. Ese movimiento alcista tiene fuerza por parte del MACD y tiene fuerza por parte de las velas Heikin H. En el día de hoy no se ha superado todavía el máximo anterior, aunque yo espero que dentro de las próximas horas se logre superar el máximo anterior. Pero eso lo vamos a ver en gráficos inferiores. Por eso nos dirigimos a gráfico de 4 horas. En gráfico de 4 horas que vemos que se realizó un movimiento bajista grande, lo podemos ver en esta vela, que fue un mechazo, alcanzar los 47.400 aproximadamente. Para ser exacto, alcanzó los 47.051, alcanzó los 45.450 dólares exactamente en este mechazo. Y después de alcanzar ese precio, hubo un mechazo de absorción que se está desarrollando todavía. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Por parte del MACD vemos que hay un posible movimiento bajista dentro de las próximas horas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese movimiento bajista ya desarrolló un movimiento grande hacia abajo y generó una mecha de absorción. Entonces, ¿qué podríamos ver de pronto dentro de las próximas horas? Podríamos ver un rebote. Si nos acercamos a las bandas de Bollinger, podemos ver un rechazo en esa zona y un movimiento alcista a los 47.250 dólares aproximadamente, que ese movimiento todavía no se ha efectuado. Pero para verlo tenemos que verlo en gráficos inferiores para poder tener un contexto, a ver qué es lo primero que puede pasar. Entonces, si nos acercamos al gráfico de 2 horas, que nos permite ver más claro el movimiento, vemos que después de ese mechazo alcanzó la mitad de la banda de Bollinger, y al alcanzar la mitad de la banda de Bollinger creó un rechazo que en este momento nos tiene por parte del MACD
en un movimiento bajista, pero por parte de las velas Heikin H, después de ese rechazo, nos tiene en un movimiento alcista. Entonces, ese movimiento bajista que se está efectuando en el gráfico de 2 horas puede ser simplemente un vallecito pequeño verde, pequeño rojo, para crear una divergencia alcista, y en esa divergencia, para crear un movimiento alcista de nuevo en el MACD que nos lleve a crear una especie de divergencia bajista en el gráfico de superiores. Pero entonces, ¿qué vería yo acá? Vería que después de que se desarrolle ese MACD a la baja, haga ese pequeño movimiento, se cree el movimiento alcista para alcanzar 47.250, inclusive 47.500, que sería el siguiente romper el máximo anterior. Después de que logre eso, por parte del MACD se va a desarrollar una divergencia bajista en el gráfico de 2 horas, y después que se desarrolle ese movimiento bajista, ahí sí lo veremos alcanzar precios menores. Entonces, para verlo más claro, nos vamos a una hora. Y en gráfico de una hora, que vemos un movimiento alcista por parte del MACD, alcanzar objetivos de $47.100 aproximadamente. Pero también hay que tener presente que estamos en un movimiento de indecisión, ya que las bandas de Bollinger están muy comprimidas, así que podríamos estallar al alza dentro de las próximas horas para poder coger el máximo anterior y superarlo. Para eso vamos a mirar en gráficos inferiores. Gráficos inferiores, que vemos un movimiento por parte del gráfico de 30 minutos alcista, pero este movimiento alcista ya alcanzó su objetivo más alto de la banda de Bollinger, pero sin embargo seguimos alcista. Entonces, y por parte del gráfico de 15 minutos vemos un movimiento alcista. Entonces, ¿cuál sería el análisis de hoy? En resumidas cuentas, lo que yo veo es una fuerza todavía alcista en el gráfico diario por parte de las velas Heikin H y por parte del MACD. En el gráfico de 4 horas lo que veo es un posible movimiento bajista, aparte del que se efectúa actualmente, dentro de las próximas horas. Pero es un movimiento que todavía falta desarrollo. Así que lo que yo espero es que probablemente termine con ese rechazo y haga un movimiento alcista, alcanzar los 46.250, inclusive el máximo anterior, y ahí sí desarrollemos ese movimiento bajista. Cuando se desarrolle ese movimiento bajista, ¿yo qué espero? Que logremos alcanzar de nuevo los 46.500 y los $46.000, y ya vayamos desarrollando ese movimiento bajista por parte del gráfico diario, pero después de unos días. Entonces, si vamos a operar, desde mi punto de vista, es operar un movimiento alcista, alcanzar los 47.250, inclusive los 47.500, pero en gráficos inferiores esperar un movimiento a 46.500, 46.300 y $46.000, retesteando otra vez esa zona. Pero el movimiento más probable a corto plazo es un movimiento alcista, un mechazo rápido, los 47.250, y ahí sí ya deberíamos detenernos para poder volver a analizar el mercado. Entonces, ese es más o menos como yo veo lo que puede ocurrir dentro de las próximas horas. No olviden, si les es útil la información, no olviden suscribirse, compartir y darle like. Sin nada más que agregar, nos vemos en una próxima ocasión.